Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a hablar un poquito de una de las dudas que suelen ser recurrentes. De hecho, yo mismo cuando empezaba a programar tenía la misma duda. Y es sobre un formato especial de código, vamos a llamarle así, que es como un poco confuso cuando nosotros vamos empezando en programación. Por ejemplo, sabemos perfectamente en programación, si ya conocemos un poco de conceptos de orientación a objetos, por ejemplo, en esta variable de tipo string llamado saludo, yo le puedo decir, bueno, saludo punto to lowercase. Entonces yo sé que lo que tenga yo aquí, vamos a ponerle aquí un saludo, hola mundo, string, o simplemente voy a ponerle var. Y ahora vamos a concatenarlo y ya está. Guardamos, ejecutamos. Y bueno, vemos que el resultado es pues todo en minúscula, ¿no? Cuando originalmente tenía un par de letras en mayúscula. Ok, esto usualmente queda muy claro para un programador que está comenzando o que ya ha dado algunos pasos programando en Java, tiene ciertos conocimientos de programación orientada a objetos. La duda viene cuando nosotros podemos hacer algo como to uppercase, to concat y le pongo algo bien ingenioso. Voy a quitarle esto por aquí. Y luego puedo decirle punto to lowercase otra vez. Y bueno, en fin. El punto no es tanto cuál va a ser el resultado de esta operación, sino la duda que usualmente se genera es qué significa este encadenamiento en el que primero invoco un método y luego pongo punto, otro método, y luego punto, otro método, luego punto, otro método. Y de hecho yo podría continuar indefinidamente en la medida que sea posible. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, saber que esto está íntimamente relacionado con los valores de retorno de los métodos. Un método en ocasiones retorna algún tipo de valor. Por ejemplo, si yo hago public void método, pues sabemos que este método va a devolver absolutamente nada, porque el tipo de retorno que yo estoy declarando dentro de mi método es void, vacío. Pero también puedo tener un tipo de método que es public, por ejemplo, string, método 2, y entonces este método sí o sí tiene que retornar algo. De hecho, me marca un error NetBeans si no retorno nada. Entonces, al menos tengo que retornar pues lo que sea. Entonces tenemos métodos que pueden no devolver nada o métodos que devuelven algo. Y este es precisamente el punto. En el caso de los métodos que devuelven algo, por ejemplo, aquí to lowercase, este método al devolver un string, podríamos decir que en este punto de nuestro código, aquí tenemos un string. ¿Qué string sería como resultado? Lo voy a poner aquí abajo como comentado. El string que saldría como resultado de esto, pues sería, este mismo string, pero como probablemente ya sabes, todo en minúscula. Bien, entonces hasta este punto tenemos un objeto de tipo string. Entonces, como tenemos un objeto de tipo string hasta ese punto, nosotros podemos aplicar directamente un método sobre este objeto de tipo string. No es evidente a simple vista, pero la realidad es que esto nos representa un objeto de tipo string. Entonces a ese objeto yo puedo asimismo aplicarle cualquiera de los métodos que correspondan con el tipo de objeto. Repito, a este objeto que está aquí, que me devuelve aquí este método, yo puedo aplicarle cualquiera de los métodos que correspondan con ese objeto. En este caso, como este método me devuelve un objeto de tipo string, yo le puedo aplicar algún otro método que aplique con los strings. En este caso, toUppercase aplica con los strings. Así que una vez que yo termine esto, que reduce todo a minúsculas, perdón, la siguiente o el siguiente encadenamiento de método que se le aplica a este string me va a producir, pues toUppercase lo transforma todo en mayúscula. Pero nuevamente el método toUppercase me devuelve un objeto de tipo string. ¿Y cómo estoy yo seguro de eso? Bueno, pues por la experiencia, pero también pues tú puedes ir a la documentación y saber, por ejemplo, que toUppercase, aquí está, nos devuelve un objeto de tipo, perdón, aquí arriba, nos devuelve un objeto de tipo string. toLowercase, por aquí arribita debe estar, nos devuelve un objeto de tipo string también. Y así podemos saber cuál es el tipo de retorno que un método de alguna clase nos devuelve. ¿Ok?
Entonces, en la siguiente invocación lo transforma a mayúscula y pues obviamente otra vez un objeto de tipo string. A ese objeto de tipo string le puedo nuevamente, si yo quiero, aplicar otro método que corresponda con esta clase. En este caso, el método concat es un método que le corresponde a la clase string. Entonces, el siguiente resultado de esto va a ser que concat va a concatenar sobre lo que hasta este punto he conseguido con estos métodos. De manera que lo siguiente que voy a obtener va a ser hola mundo cruel, porque lo he concatenado. Y de nuevo, concat, si vamos a la documentación, voy a regresar, concat, vamos a subir, por aquí está, concat me devuelve, como lo indica aquí, el tipo de valor que devuelve es un string nuevamente. Entonces, al ser un objeto de tipo string, de nuevo, lo que me devuelve concat, puedo nuevamente volverle a aplicar otro método que corresponda a un objeto de tipo string. Y en este caso es toLowerCase. Eso significa que se va a convertir en minúscula. Entonces, hasta este punto tenemos este resultado. Y a este resultado le aplicamos este método. Entonces, aquí lo que voy a obtener sería un string, porque toLowerCase también devuelve un string, pero esta vez todo convertido en minúscula. De esta manera. Y nuevamente yo podría, si quisiera, por ejemplo, punto, y decirle, por ejemplo, length. Y aquí probablemente se terminaría, length. Y el método length de la clase string lo que me devuelve es el tamaño, la cantidad de caracteres que tiene un string. Pero al ser length un método que me devuelve una variable primitiva, pues las variables primitivas ya no tienen métodos, entonces hasta este punto yo podría seguir encadenando más métodos. De manera que el resultado final de toda esta cadena de llamadas a métodos, pues sería un número que contenga pues la cantidad de caracteres que yo tengo en este string. Si lo imprimimos, voy a imprimirlo, south, número caracteres, y aquí voy a concatenar var, que es la variable en donde estoy guardando el resultado de toda esta concatenación, de todo este encadenamiento más bien, perdón, y vemos que pues lo que nos devolvió es un número con la cantidad de caracteres. Y así nosotros podemos seguirnos, pero básicamente eso es lo que significa el encadenamiento de métodos. Como aclaración final solamente para este video, no es que todos estos métodos, como a veces se suele pensar, no es que todos estos métodos se apliquen a este objeto, no es así de ninguna manera, sino que este primer método obviamente sí se aplica al objeto, pero después este método da como resultado otro objeto nuevo. No es el mismo objeto, es otro objeto nuevo sobre el cual se aplica otro método que a su vez da como resultado otro objeto nuevo y luego a su vez ese otro objeto nuevo se le aplica el método concat que da a su vez otro objeto string nuevo y así sucesivamente hasta que da como resultado la variable primitiva de tipo int. En este ejemplo pues fue un poquito más sencillo para no enredarnos nada, pero en realidad los métodos pueden devolvernos arreglos, pueden devolvernos listas, pueden devolvernos mapas, pueden devolvernos algún objeto de otro tipo, no necesariamente tiene que ser del mismo tipo, por así decirlo, de la variable original. Puede ser de algún otro tipo perfectamente válido, ¿no? Nada más para, vamos a ver si puedo aquí hacer algo, aquí nada más para dejar claro ese punto, porque ahorita mismo se me acabó la imaginación, casi todos nos regresan strings y los que no se vuelven strings pues se vuelven cosas que ya es más complicado de explicar. Pero bueno, me parece que no hay algo claro. Pero bueno, por ejemplo, digamos split, le podemos pasar el método split aquí, por ejemplo, y el método split de los strings lo que nos devuelven es un arreglo, por ejemplo. Entonces eso significaría que voy a cambiarle aquí tantito, eso significaría que desde aquí hasta este punto, el resultado final es un arreglo.
¿vale? Porque split eso es lo que devuelve. Entonces, sobre ese arreglo, entonces yo ya podría decir punto e invocar métodos que correspondan al arreglo, ya no a un string. Y bueno, así sucesivamente. Los arreglos primitivos pues no tienen muchos métodos, así que no tiene mucho caso. Pero bueno, el punto es ese, que yo puedo estar devolviendo pues diferentes cantidades o tipos de métodos o variables primitivas y encadenar sobre eso más llamadas a otros métodos. Bueno, ahora sí, vamos a dejar este video hasta aquí para que pues toda la verborrea que dije no haga que pues tú te confundas y pues que en fin de cuentas no quede claro el concepto. Te saluda Javier Vázquez, hasta luego.